Mesa 1. Modera Ana Vidal, licenciada en Ciencias de la Información, especializada en Comunicación Política, Institucional y en Emergencias. Forma parte del Gabinete de Comunicación de la Presidencia de Canarias. Victorio Pérez Moreno, periodista y presentador de Televisión Canaria, formado en la Universidad Complutense de Madrid, con experiencia desde 2006 en redacción e informativos. Condujo durante 7 años el informativo Canarias Hoy y desde 2020 presenta Una Hora Menos, espacio de divulgación y entretenimiento, galardonado con el Premio Forta al Mejor Programa Autonómico y el Premio Ondas junto a Radio Televisión Canaria. Lidia Rodríguez Fuentes, licenciada en Ciencias de la Información en la Universidad Pontificia de Salamanca, con casi 29 años de experiencia como periodista en televisión, de ellos 24 en Radio Televisión Canaria, donde ha ejercido diversas funciones, en su mayoría como redactora de calle, especializada en la sección Tribunales. Fernando García Castellano, director de realización de Video Report Canarias, desde 2012 especializado en tecnologías audiovisuales innovadoras, realizador de Una Hora Menos de Televisión Canaria, primer programa en directo con realidad virtual y aumentada en España. Actualmente investiga la combinación de realidad virtual 3D e inteligencia artificial para recreaciones realistas. Alfonso Cabello Mesa, viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias desde el año 2023, con trayectoria en comunicación institucional, gestión pública y gobierno municipal. Fue director de negocios de Prisa Radio en Canarias y ha participado en foros sobre digitalización y transformación económica. Carmen María Rodríguez Van Wimmer, catedrática de periodismo y doctora de la Universidad de La Laguna, con más de 30 años en gestión universitaria y experiencia previa en prensa escrita. Su investigación se centra en comunicación y género, análisis periodístico y nuevas tendencias mediáticas, incluyendo redes sociales e inteligencia artificial. Lourdes Santana Navarro, Premio Canarias de Comunicación 2019. Es una periodista canaria que ha trabajado en prensa, radio y televisión y en medios públicos y privados con el firme propósito de utilizar los medios para incrementar el nivel educativo de los ciudadanos de Canarias. Nada, ya. Pues nada, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí y por el interesante debate también que se generó antes con la ponencia de Pablo Prompt, que nos ha abierto una serie de preguntas, porque ante esas herramientas tan sorprendentes que ya son parte de nuestro día a día. Y entendemos que deben ser eso, unas herramientas en las que el factor humano tiene tanta o más importancia para su buen uso y para conseguir, en el caso que nos ocupa hoy, que es hablar de la comunicación, que esa comunicación sea de verdad eficaz y que genere confianza. En primer lugar, quisiera, bueno, ya se ha presentado la mesa, pero querría ahora que en primer lugar interviniera Victorio Pérez y Nando Castellano, que trabajan en el programa Una Hora Menos, que se ha hecho muy famoso, ha destacado por lo que es la realidad virtual. Han tratado de comunicar y explicar aquella información que era muy difícil explicar con palabras, incluso con imágenes, para su comprensión. Recordemos el volcán de La Palma. Y ahora han hecho un paso más para combinar esa realidad virtual con inteligencia artificial. Y por un lado, le planteo a Fernando el hecho de cómo utilizar la herramienta, la tecnología, para transformar información en imagen, en una imagen didáctica, pedagógica en este caso, y a Victorio cómo comunicar apoyándose en esas imágenes. Todo vuestro, tuyo, suyo. Me he liado. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que de todas las personas que estamos aquí ahora mismo en la sala, soy la única que lleva 6 años metido literalmente en un mundo virtual. Y espero que siga siendo así, porque pasan los años, llega la inteligencia artificial, yo espero que esa IA no me sustituya a mí también dentro de ese plató verde y seguir estando yo también, ¿no? Pero sí, es cierto, 6 años, que se dice pronto, es decir, hace 6 años Televisión Canaria y la productora Video Report Canarias apostaron por esta tecnología de incorporar la realidad virtual a un programa de televisión. Por tanto, Una Hora Menos desde sus inicios es paradigma de la información pedagógica, porque es así, utilizamos la realidad virtual para hacer pedagogía en horario de máxima audiencia, en el Access Prime Time de la televisión pública, de la televisión canaria.
nosotros fuimos pioneros, sí, y tenemos que llenarnos la boca por ello, tenemos que estar orgullosos, porque después de nosotros llegaron otras cadenas de televisión, como Telecinco. Recuerdo que el programa de Ana Rosa nos copió, pero literalmente. Sí. Ana Rosa, si me estás escuchando, ha sido así y punto, ¿no? Sí. Ana Rosa vino después. Con lo cual, la pedagogía y la divulgación virtual como fuente de información en la que nos apoyamos. Digamos, más que como fuente, como un elemento en el que nos apoyamos, porque la fuente nunca va a poder ser sustituida por la inteligencia artificial. Por mucho que trabajemos en las recreaciones virtuales, ¿verdad, Nando? Por mucho que exploremos mundos que parecen inalcanzables, que nos metamos en las entrañas de la Tierra y que contamos cómo están las profundidades del océano, nosotros podemos generar todas esas escenas, pero si no nos apoyamos de las fuentes reales, si yo no llamo por teléfono al científico que me aporta la información científica correspondiente para poder crear esos escenarios, de nada nos vale, de nada sirve. Yo creo que esa parte la inteligencia artificial no la va a poder sustituir. Por lo menos a día de hoy no lo hace. Les pongo el ejemplo de hace apenas, yo creo que fue hace 15 días, que hicimos una recreación de la última erupción volcánica en Tenerife, del volcán Chinchero, y me dio por buscar a través de una IA información para guionizar. Digo, voy a hacer el experimento a través de una inteligencia artificial. Fue imposible. Es verdad que me dio ciertos tips, ciertas ayudas para hacer esa recreación, pero se equivocó muchísimo. ¿Y cómo se equivocó muchísimo? Pues porque con toda la gran cantidad de información que hay en Internet sobre el volcán Chinchero, esa inteligencia artificial llegó a utilizar algunos bulos que hay en torno al volcán Chinchero. Con lo cual, es ahí la labor periodística, es ahí la labor del periodista para saber filtrar, saber ir a las fuentes adecuadas y después de ahí crear la recreación virtual. Con esto nosotros, durante 6 años en Televisión Canaria, hemos conseguido llegar también a un público joven, que es un público que, seamos realistas, no ve la televisión lineal, la televisión convencional. Y hemos conseguido que conecten con nosotros, ya no solo conectando para ver la tele, sino a través de las redes sociales, porque luego esas escenas que nosotros creamos con esa divulgación y con esa pedagogía, las volcamos en nuestras redes sociales y tienen miles e incluso algunas millones de reproducciones en Internet. Y lo hacemos sin estridencia, sin alarmismo, porque ya la propia escena en sí llega a ser fuerte, llega a ser potente. Si nos ponemos en medio de un incendio forestal, ya no hay que hacer amarillismo con el texto o con la palabra, ya lo está haciendo la propia imagen. Es tan impactante que ya solo con eso ya te quedas pinchado a la televisión. Y hemos hecho algunas recreaciones con incendios en viviendas, cómo actuar, cómo proteger una casa en medio del campo cuando hay un incendio forestal, cómo actuar ante inundaciones, pero también hablar de acontecimientos históricos o imaginarnos el futuro. Por tanto, creo que la labor que se hace desde Una Hora Menos dentro de este proceso en el que nosotros nos encontramos en las jornadas de comunicación pedagógica, viene muy bien, por ejemplo, poner los ejemplos que hemos traído en vídeo, que no solo forman parte de Una Hora Menos, sino que una vez más, el trabajo que se hace desde Canarias ha servido para ir mucho más allá de nuestro archipiélago y desde el equipo de Videoreport Canarias se trabaja para otras televisiones autonómicas o para otros organismos del resto del país. Así que desde Canarias se hacen cosas como esta. Empieza el Rally Islas Canarias, Rally de España. Este paisaje escarpado, con palmeras y curvas, va a dar la vuelta al mundo. Montado, puesto médico avanzado y comenzamos la estabilización y evacuación de los heridos. El atrapamiento es la situación más extrema a la que se puede enfrentar un bombero forestal. Y aunque no hay una fórmula única ni la maniobra perfecta para enfrentarse a estas situaciones, en este vídeo vamos a abordar acciones que pueden salvar vidas. Subimos a Cumbre Vieja para mostrarles cómo se está comportando el cono principal en estas últimas horas.
La erupción fisural continúa mostrando mecanismo estromboliano. Niveles altos que tiene como resultado lo que están viendo ahora mismo en imagen. Importantes chubascos. La fuerte tromba de agua impedirá casi moverse. Se recomienda no conducir, evitar salir a la calle. Cuando estaba en pista a punto de despegar ese otro Jumbo de la compañía norteamericana Pan Am, con 396 personas a bordo. Ahí viajaban los únicos 61 supervivientes. Como pueden observar, son solo algunos ejemplos de trabajos de diversa índole dentro del equipo de Video Report, pero que además funciona también dentro de la televisión canaria como parte de la responsabilidad que tenemos desde los medios públicos para informar de forma adecuada, de ayudar, porque también hacemos ese servicio de ayuda a la población, en especial cuando estamos ante una emergencia. Cuando ocurrió la emergencia volcánica, la sociedad estaba informada a través de su medio de comunicación público en medio de la emergencia y, por tanto, la sociedad estaba más calmada, porque nosotros les estábamos contando lo que estaba ocurriendo con tranquilidad y entrábamos en las entrañas de la tierra y les explicábamos. Estaba formando también. Efectivamente. Es importante en emergencias, ¿no? Comunicar para formar. Eso es, Ana. Estábamos intentando que la gente entendiera simplemente lo que estaba pasando. Y solo una última cosa. Es verdad que cuando empezamos, Nando lo corroborará, a hacer las recreaciones virtuales del volcán de La Palma, nuestra primera sensación, nuestro primer pensamiento fue de miedo, porque decíamos, a ver cómo los propios palmeros van a entender que nosotros estamos haciendo una película de una cosa que ellos están sufriendo en primera persona. Y al día siguiente, de verdad, Ana, al día siguiente empezamos a recibir mensajes de los propios palmeros agradeciendo la labor que estábamos haciendo. Con lo cual, a partir de ahí, todo fue rodado y simplemente lo que estábamos haciendo era nuestro trabajo. Trabajo que seguirá evolucionando, según nos ha comentado Fernando, ¿no? Sí, claro. Hasta ahora mismo nosotros, es verdad que nos hemos experimentado en la realidad virtual y realidad aumentada. Es todo creado con 3D. De hecho, del vídeo que vieron no hay nada con inteligencia artificial, es todo a base de modelado. Ahí está la gran diferencia, que el trabajo en realidad virtual conlleva una labor durísima. O sea, cada uno de esos escenarios han sido dibujados, o sea, modelados a mano, digamos, entre comillas, para que lo entiendan rápido. Y después está el proceso de meter al presentador dentro de ese environment, ¿no? Eso es lo que verdaderamente nos lleva a contar una historia de una manera o de otra, porque yo puedo meter a Victorio dentro del fuego, hacerlo catastrófico o meterlo en una capsulita separado y tal. Por eso me remito a lo que decía Victorio de las fuentes. Para nosotros nuestra fuente es Victorio, o sea, una vez Victorio se recaba las fuentes y sabemos que son fuentes fidedignas, pues él nos dice a nosotros cómo interpretar eso que ha escrito o que nos va narrando. Luego nosotros le hacemos la magia, ¿no? Lo llevamos a lo que es los movimientos de cámara. Él dice, pues aquí me quiero meter debajo del agua. Evidentemente, debajo del agua no queda bien si no estás dentro de un submarino, de una cápsula. O sea, nosotros digamos que contamos con el 3D lo que Victorio nos manda. Lo interesante de esta jornada es que ahora estamos empezando a implementar la inteligencia artificial en combinación con el 3D, que eso es ya maravilloso, porque los tiempos de trabajo se reducen a lo que antes nos podía llevar a lo mejor 2 semanas, ahora lo hacemos en 3 días. Es verdad que con el volcán de La Palma, ahí lo que decía, cuando entró en erupción, llegábamos a las 9 de la mañana y ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues yo recuerdo por la mañana, que esa anécdota la contaré siempre, me llegaba un WhatsApp con un papel o en una servilleta, que mira, estoy desayunando, hoy podemos hacer esto, esto y esto.
y me mandaba un dibujo. Digo, ¿y cómo lo llevo yo esto ahora al 3D? Yo te mandaba el dibujo de una montaña con un muñequito en un lado. Y los prompts de Victorio, ¿no? Los prompts, exactamente. Claro, los prompts. Yo le mandaba Sí, el dibujito, y ellos eran capaces durante un día de recrearlo. Ahí fue la verdad que el equipo con el que contamos en Video Report fue maravilloso y estuvo a la altura, y de ahí que hayamos pues tenido la repercusión con la que hemos llegado hasta ahora. Y nada, ahora estamos introduciendo la inteligencia artificial en combinación con el 3D. Nosotros en inteligencia artificial lo bueno es que no solo nos sirve para la producción virtual, sino que también nos sirve para documentales, para cualquier tipo de contenidos. De hecho, hemos hecho, con el permiso de Pablo, que no sé si está por ahí Pablo, con el permiso de Pablo voy a poner un vídeo que también hicimos nosotros, concretamente para esta Semana Santa, y que está hecho ya cuando una vez vista la ponencia de Pablo, no le puedo decir que es todo inteligencia artificial, pero sí, es todo inteligencia artificial. Si quieren pasamos a verlo. Os hablo a vosotros, hijos míos, porque se os han de perdonar los pecados en su nombre. Os hablo a vosotros, padres, porque conocéis al que existe desde el principio. Y a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al mal. El que existía desde el principio, lo que he oído, lo que vieron mis ojos, contemplaron y palparon mis manos sobre la palabra de la vida. Eso es lo que os vengo a contar. En esto conocimos el amor que Dios nos tiene, porque envió al mundo a su Hijo único, para que tengamos vida por Él. En esto conocemos el amor. No en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos dio a su Hijo. Dios es amor. Y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. No hay temor en el amor. En aquel tiempo, cuando llegábamos a Jerusalén, Jesús envió a 2 de sus discípulos en busca de un borrico. A lomos de él, y entre hojas de palma y ramas de olivo, entró gloriosamente en Jerusalén. Con la maravillosa ponencia que nos dio Pablo, poco hay que decir de este vídeo, ¿no? Fue creado con varias de las plataformas que él mencionó, y lo interesante es que esto fue creado en una semana. En una semana hicimos todo este vídeo, con su música, con todo. Lo interesante que podamos meter a Victorio ahí y combinarlo con el 3D. De hecho, ya estamos empezando a experimentar con el 3. Teníamos una recreación virtual que tenía que salir el mismo día, y teníamos que recrear un corrimiento de tierra con barro y agua. Eso, hacerlo en 3D, es muy complicado. Quien entienda un poquito de 3D sabe que controlar los fluidos, las partículas, es muy complicado. No tanto como un environment que pueda ser una montaña, un corrimiento de una piedra, eso es más sencillo, pero si nos metemos en ese campo, es bastante. Le dijimos a la inteligencia, creamos un modelo en 3D y le dijimos a la inteligencia artificial que basado en ese modelo hiciese un corrimiento de tierra con una de agua. ¿Por qué le dimos el modelo de porque si no la inteligencia nos crea una imagen y se iba a alejar de lo que iba el
en este caso, con Victorio, explicándolo de la manera que lo explica maravillosamente. Madre mía, todo un panorama hacia adelante. Ahora damos un poquito, cambiamos el giro y vamos a hablar va a hablar con ustedes Lidia Rodríguez, que es periodista, que tiene amplia experiencia, como hemos visto, especialmente en televisión, pero especialmente en tribunales. Entonces, desde dos perspectivas que yo creo interesantes. Por un lado, el uso de la IA en el ámbito judicial y, por otro lado, en la indefensión que puede tener una periodista como ella en un momento en que le clonan la voz para hacer una noticia falsa. Lidia. Gracias, Ana, y muchísimas gracias por la acogida, por supuesto. Me parece interesantísimo hablar de esto y, sobre todo, hablar después de ello. A ellos les ha tocado la parte chachi, la parte guay, la parte bonita. Y yo soy de las que pienso que la inteligencia artificial, desde luego, tiene más cosas positivas que las negativas, pero como decía Pablo, las negativas están ahí y sí es verdad que somos bastante vulnerables en ese aspecto, ¿no? Mi experiencia particular es la que es y yo me lo tomé como, en un primer momento, como una gracia. Yo cuento un poco primero mi experiencia negativa y después ya les hablo un poco de por qué decido yo interponer una denuncia. Yo un día empiezo a recibir WhatsApp, iba en el coche, un trayecto largo y, oye, ¿estás colaborando con este perfil? Oye, ¿esta eres tú? Oye, 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 oye. Y así fueron entrando 5, 6, 7, 8. Cuando ya yo tuve oportunidad de coger mi móvil, ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo misma me sorprendí al escuchar esa voz y esa noticia que hablaba del mal estado que estaba Canarias, de los saturados que estábamos, de que no teníamos hospitales, que las carreteras, o sea, yo decía, pero si yo no he hecho esto. Y yo misma me sorprendí porque era mi voz, era mi tono, mis cadencias, mi forma de pronunciar. Sin embargo, yo sabía que aquella no era mi voz, que yo no había hecho eso. Yo dejé pasar ese vídeo, eso fue un fin de semana, y cuando el lunes llegué a la tele, como un poco más sorprendida, la verdad, porque mucha gente me cuestionaba si yo realmente estaba colaborando con ese perfil. Era todo un perfil de Instagram, pero luego ya el lunes vi que estaba en Instagram, que estaba en Facebook, que estaba en muchas redes sociales. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que tirando para abajo, para el historial, descubro que no solo era ese vídeo de crítica en el que yo no me metía con nadie, hacía una crítica generalizada de la situación de Canarias. Veo una noticia, dije, ¡ay! Esta sí es una noticia que he hecho yo. Pero cuando empiezo a escucharla digo, no, yo no empecé diciendo eso. Habían utilizado una noticia que yo había hecho en tono, bueno, la típica noticia que se hace en el mes de agosto cuando se acaban las vacaciones, y yo hice una noticia de a dónde se habían ido nuestros políticos, incluso utilicé unos planos de redes sociales. Estaba muy bonita. ¿Y cuál fue mi había hecho bonito y había hecho con cierta gracia una noticia de relleno en el mes de agosto, la habían utilizado para todo lo contrario. Incluso se nombraba a un político, lo insultaba y ponía supuestamente en mi voz cosas que yo no había dicho. Yo ante eso me eché a temblar. Y yo, como la verdad que tengo bastante contacto, pues porque siempre estoy haciendo tribunales y demás, llamé a una abogada especialista en delitos cibernéticos, en ciberdelincuencia, y yo le digo, oye, me ha pasado esto, no soy yo, ¿qué hago? Dice, Lidia, vete y pon denuncia en la policía. Eso fue un 15 de septiembre, porque fue el día que se celebró la fiesta del Cristo en La Laguna, y estaba la policía donde sabía que me iban a atender más rápido porque estaba todo cerrado. Y yo fui con mi vídeo y se lo presento a la policía. Y yo le digo a la gente que estaba allí atendiéndome, le digo, ¿verdad que se parece la voz? Dice, es que eres tú, es que es la misma voz, lo que pasa que en una noticia hablas con un tono
familiar, Positivo. dando información, Positivo, sí. diciendo dónde se habían ido de vacaciones los políticos, y en la otra estás insultando a una persona con nombres y apellidos e insinuando que había ido a Colombia a consumir no sé qué y no sé cuánto. O sea, dice, sí, tienes que presentar denuncia. Yo la presenté ese lunes. Automáticamente, nada más salir de la comisaría, quien llamo es al político de turno que supuestamente yo había insultado. Él me dice, tranquila Lidia, sé perfectamente que no eres tú. ¿Por qué? Porque ya en ese perfil se había estado injuriando y falsificando voces de otros periodistas que habían hecho un poco lo mismo, ¿no? Yo ahí me quedé, digo, bueno, yo hago lo que tengo que hacer, pero es verdad que recibo la llamada de la policía y la policía me dice, mira, es que nosotros no podemos hacer nada porque es que no sabemos quién está detrás de ese perfil. Y yo ahí me sentí totalmente vulnerable, primero porque yo tengo 29 años de experiencia, siempre llevo muchísimos años haciendo, quien me conoce aquí, hay muchos compañeros, sabe que siempre he hecho tribunales. Y una de las características de mis informaciones, y lo sabe Nando, que ha sido compañero, lo sabe Victorio, es que a mí mucha gente me conoce por la voz. Yo he estado en una tienda y he llamado a mi hijo y ha habido señoras que se han dado la vuelta y me han dicho, oye, ¿tú trabajas en televisión? Y yo decir, pero si no me ha visto la cara. Sí, a mí mucha gente me conoce por mi voz, por mi forma de locutar las piezas, y no sé si porque por la credibilidad que se le da a la noticia que hago, ¿no? Entonces yo me sentí bastante vulnerada en ese aspecto porque se estaba utilizando algo que es mío, algo que es propio, para injuriar y calumniar a una tercera persona. La policía me dice, nosotros no podemos hacer nada, mi niña, yo lo que te recomiendo es que vayas a la fiscalía y presentes denuncia. Yo antes de ir a la policía, lo primero que hice fue hablar con mis superiores porque se estaba utilizando además unos recursos Pública de Canarias, apenas se había tapado la mosca en aquellas supuestas informaciones que a mucha gente daba por válidas y por ciertas, ni siquiera se establecía la obligatoriedad de elaborado con inteligencia artificial. En ningún momento aparecía eso. Yo leía los comentarios y cuanto más comentarios leía, más enferma me ponía, porque mucha gente decía que aquello era verdad. Menos mal que había alguien que decía las cosas de verdad. Entonces, ante ese momento en que la policía me dice que no va a poder hacer nada, yo llamo a Fiscalía, al fiscal de la provincia, con el que, bueno, por cuestiones de trabajo, les digo, oye, ¿qué me ha pasado esto? ¿Qué hago? Pues vete y presenta la denuncia en Fiscalía. Así me lo dijo, porque dice posiblemente, a lo mejor no va nada, pero sí es cierto que es una manera de demostrar que no estamos de acuerdo con esa forma de actuar y que no todo vale por el humor y por la gracia. Cuando yo voy al sindicato al que estoy afiliada, me dicen, no sé cómo es la primera persona que me viene con un caso similar. Le digo, pues vete preparándote porque no voy a ser la única. Porque lo que me ha pasado a mí ya le ha pasado a muchos políticos, le ha pasado a otros compañeros de profesión, y al final es una vulneración de algo que es propio, es mi voz, es mi identidad, es una suplantación de mi identidad y también una vulneración de mi honor como profesional. Hasta ahí le puedo contar. A mí lo que me recomendaron es que teníamos que denunciarlo porque es verdad que hay un vacío legal. Quien le pone puertas al campo es casi imposible, ¿no? Entonces yo la denuncia la interpuse en noviembre. Evidentemente la justicia, como saben, va muy lenta y evidentemente no se sabe qué es lo que va a pasar, no sé quién está detrás de ese perfil. Lo que sí sé es que ese perfil ya no está funcionando. A partir del momento en el que yo puse la denuncia, es verdad que empezaron a poner algo así como información elaborada con inteligencia artificial, que hasta ese momento no se había puesto. Yo afortunadamente fui un poco avispada y cuando vi los vídeos lo que hice fue grabarlos directamente para tenerlos como prueba. Esos vídeos evidentemente están en la Fiscalía y ¿qué es lo que pasa? Pues no se sabe. Evidentemente yo creo que es una suplantación de identidad y no, sé que es algo que tiene más cosas positivas que negativas.
Me encantó escuchar a Pablo y yo decía, estos vídeos son la bomba. Y ellos, por ejemplo, ver las cosas que hacen cada noche, a mí me parece auténticas virguerías. O sea, porque ya la gente que va entrando nueva, es verdad que va teniendo más relación con todos estos avances, ¿no? Pero los que empezamos siendo analógicos, dándole a los botones al clink, clank, clum, pues esto a veces se nos queda un poco grande. Pero es verdad que tenemos que convivir con esto. Y que esto además, como decía Ana, por ejemplo, en el juzgado se está utilizando mucho, pero incluso los propios abogados han sido de alguna manera víctimas de este tipo de documentos que no son del todo ciertos. Hace poco, y era algo que les quería comentar, yo saqué una información porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias multó a un abogado tinerfeño porque ese abogado había utilizado sentencias que no eran del todo ciertas, hasta en 48 ocasiones, para presentar un recurso de apelación. El abogado no fue consciente, el abogado fue víctima de ese tipo de documentos que están circulando por las redes. ¿Cuál fue el fallo de él o de ella? No se sabe. Que no comprobó que esa sentencia no era cierta y la presentó él convencido de que esa sentencia era cierta. ¿Cómo se dieron cuenta? El magistrado de turno no se dio cuenta por lo que ponía esa sentencia. Es que esto es lo fuerte para mí. El magistrado se dio cuenta porque una sentencia de las 48 que había presentado en ese recurso de apelación para argumentar su argumento, Defensa. nunca mejor dicho, era de 2027. Solo por eso. Si no, eso hubiera seguido para adelante y ese recurso de apelación se hubiera presentado y no hubiera pasado nada. Entonces, la vulneración a la que estamos expuestos, no solo los periodistas, sino abogados, comunicadores, o sea, Políticos, cualquier persona, administración pública, cualquier políticos. persona está expuesta a esto. ¿Qué pasa? Que quien hizo la ley hizo la trampa y evidentemente la inteligencia artificial, lo bueno que tiene es que también sirve para detectar cuáles son esos fraudes, ¿no? Esos documentos que posiblemente no sean del todo ciertos. Entonces, yo soy muy pro inteligencia artificial. No la uso, pero sí que veo cómo la gente que llega a la redacción, por aquí veo algunas personas que por la redacción, que veo cómo los nuevos, como digo yo, los más jovencitos, lo utilizan así. Pero claro, ¿cuál es el riesgo? La creatividad, los matices, ser un poco imaginativo. Yo sigo creyendo en la escuela. Hay que preguntar, hay que investigar y eso solo se consigue con tu cabeza, con tu olfato y de alguna manera con estas prácticas que, bueno, Lourdes lo sabrá también, cuando yo empecé en la tele, ella fue mi jefa. ¿Cómo se hacen las cosas? Pues a golpe de teléfono y a golpe del cara a cara, de estar trabajando y de saber investigar. Es muy fácil hacer una información, o bueno, como yo he visto en muchas ocasiones, viene el Papa. ¿Qué temas originales podemos hacer con la llegada del Papa? No, hay que pensarlo de aquí. Es verdad que la inteligencia artificial te puede sugerir muchos temas, puede sugerir cómo hacer sugerir cuáles son los detalles que tienes que resaltar, pero al final cargado de ser, cargado repeticiones que si utilizas repeticiones que son falsas va a ser una falsedad todo. Entonces, a la nueva hornada que viene sí, la inteligencia artificial, sí, por supuesto, pero que creo que hay que hacerlo con un poquito de perspectiva, ¿no? Y esa perspectiva te la da... Como hablábamos antes, no abandonarnos Exacto. a la inteligencia artificial, ¿no? Ponerle cabeza
para poderle dar también mayor credibilidad y mayor efectividad. Y en ese sentido me gustaría pasar a Lourdes Santana, que está al frente de un grupo de comunicación muy importante en Canarias, uno de los principales, el Grupo Prisa. Y hablando de riesgos y oportunidades, te tiro la pelota directa. ¿Qué riesgos y oportunidades ves tú en la comunicación, visto desde el puesto también que ostentas? Bueno, buenas tardes a todos. Yo primero agradecer a la Viceconsejería de Comunicación que haya organizado estas jornadas, tanto este año como años anteriores. Me parece fundamental que un gobierno dedique espacio a la comunicación en un momento en el que el periodismo tiene un valor fundamental y un papel estratégico para intentar defender la democracia, derechos que todos y todas disfrutamos, un momento crítico a nivel global. No me estoy refiriendo a Canarias, sino a nivel global. Y para eso tenemos que armarnos todas. Y una de esas armas fundamentales es el periodismo en mayúscula, el periodismo de investigación, el periodismo que busca y que le dedica horas a buscar la verdad para intentar contar, esto es muy básico, lo que el poder, sea político o económico, no quiere que se sepa ni se conozca. ¿Qué problema hay? Yo soy una defensora de la inteligencia artificial, como en su día lo fui de Internet o del ordenador, o sea, nunca me resisto a los cambios, todo lo contrario, me incorporo rápidamente a ellos, desde los robots de cocina hasta cualquier cosa que me facilite la tarea y que me permita una mayor productividad, utilización de mi tiempo, del criterio y del talento. La IA te quita muchos trabajos mecánicos y luego detrás de la IA, aparte de las grandes tecnológicas, de las grandes industrias, de los grandes empresarios que manejan el mundo económico y el poder global, hay personas, hay mucho talento creando esa inteligencia artificial. Esto no surge por ósmosis, ¿no? El problema de la IA llevado a este campo, porque podríamos hablar de todos los campos, de cualquiera, de la investigación, en la universidad, de la medicina, donde tiene un papel para mí muy importante, pero lo que estamos hablando, en lo que es nuestra área, ¿no?, de profesión y conocimiento, es que tenemos que tener claro que la IA no decide qué es verdad, pero hace que la mentira resulte muy barata, muy rápida y muy convincente. Esto obliga, como les decía yo antes, al periodismo y a los periodistas a redefinirnos. Hay que apostar por menos contenidos en cantidad y más contenidos en calidad. Pero claro, yo que estoy en un puesto de responsabilidad, sé cómo está la industria de debilitada en el papel de los ingresos y lo que cuesta ser periodismo de calidad y con lo que competimos. Antes Victorio decía, y eso le pongo yo un matiz porque he trabajado en medios públicos, en las 2 televisiones públicas y ahora en un privado, que el servicio público lo prestan tanto los medios públicos como los privados, que el servicio público de la información es un servicio público esencial en una democracia y que la única diferencia entre lo público y lo privado es que lo público lo financiamos todos y todas, la ciudadanía con nuestros impuestos, y los medios privados tenemos que buscar los recursos en el mercado. Pero el servicio público, sea en La Palma, en un incendio o cada día dando información. La inteligencia artificial ha entrado en el periodismo como una promesa, ¿no? Promete rapidez, capacidad de análisis, yo creo que 0, y eficiencia. Pero en el periodismo no todo lo mejora la velocidad, todo lo contrario. Y si algo ha acelerado desde mi punto de vista la IA, es la desconfianza. Decía muy bien Lidia, como ahora las empresas tenemos que invertir en algo que no invertíamos antes, y son en contratar precisamente a estas plataformas programas para verificar lo que recibimos, para verificar las imágenes, que sean imágenes auténticas y no sean imágenes manipuladas, y para verificar los audios, para que si me llega un audio de Lidia Rodríguez, pues no sea algo que sea falsificado, que sea utilizado. O sea, imagínense que estamos invirtiendo, por ejemplo, en Prisa ya tenemos unas inversiones importantes que antes no figuraba en nuestra cuenta de explotación, de estos programas para verificar. Antes decía Victorio que, por cierto, la credibilidad y el éxito de su programa, más allá de las imágenes en 3D que utilicen y de que ahora incorporen todos estos programas de realización fantásticos, está en la credibilidad del periodista que tienen al frente. O sea, la credibilidad del programa, y lo que nos engancha a todos, aparte de eso, es la naturalidad, la solvencia, la credibilidad
con el que Victorio hace ese programa que lleva ya 6 años en Antena. 6 años. Pues 6 años, una credibilidad ganada día a día. Pero les decía que él no... La fábrica de bulos de la pandemia. A mí hay algo que me pone los pelos de punta en Canarias, porque vivimos en una tierra que es frontera sur de Europa, pegados a África, y vivimos en primera línea el fenómeno migratorio. Algunos, y es algo ya muy descarado, han querido y quieren convertirnos precisamente en islas cárceles. Y en el fenómeno migratorio es donde yo he visto la mayor fábrica de bulos, de falsedades y de campañas que solo intentan informaciones de relatos falsos, generar odio y enfrentamiento en unas islas que siempre han tenido un carácter solidario y que siempre han entendido desde la pobreza nuestra al pobre que viene detrás. Esa generación de odio a través de las redes y de programas, yo recuerdo cómo nos llegó a todos en el confinamiento una imagen en un hotel reconocible para quienes conocíamos el hotel, de unos niños inmigrantes que estaban en centro de menores bañándose en la piscina con unos flotadores, no sé cómo se decía, hinchables, y era falso todo. Eso procedía, porque los hoteles estaban cerrados, de un día de un centro de menores que habían llevado a los chicos en un acuerdo que tenían con uno de los hoteles para que tuvieran una actividad. Pero por supuesto no se estaba produciendo en ese fenómeno. Pero las redes incendiarias, entonces todos los que están en la, que también es importantísimo, ¿no? Cuando hay instituciones en las que confiamos y hay que confiar en las instituciones, pues gracias, se tuvieron que activar, ¿no? Todo lo que gabinetes de prensa, del gobierno, de las delegaciones y tal, hicieron un esfuerzo que lo estábamos viendo de los medios para desmontar toda esa bola que se... y el esfuerzo que les costó, ¿no? Responsabilidad. Algo antes de lanzar por WhatsApp, que no deja de ser una red social, todos estos contenidos que solo buscan el enfrentamiento, ¿no? En este entorno, la inteligencia artificial añade, desde mi punto de vista, una nueva capa de complejidad a lo que ya es nuestro mundo de la información. No solo porque puede generar contenido, sino porque puede intervenir en los procesos invisibles del periodismo y que son el eje central de nuestra profesión, que es la investigación, el contraste, como bien decía Lidia, la verificación, el ir a la fuente, y además no a una, a varias, para contrastar entre las fuentes. Yo, no sé si aquí hay alumnos de periodismo o periodistas jóvenes, tengan muchísimo cuidado cuando además usan la que es fácil, ella trabaja en tribunales, a veces yo recuerdo, hace poco, ¿no? Nos llegó el informe de uno de los informes de la UCO con el tema del caso Mascarilla y te llegan, tienes un informativo a la una, te llegan 500 folios y los metes en la IA y tal con las claves de Canarias a ver qué sale porque tienes rápidamente el informativo. Vale, y bien utilizado en ese momento y contrasta. Si es que todos la usamos y además tiene utilidades que vale la pena y que nos quitan tiempo y que podemos dedicar el talento y el criterio a dar contexto y a dar información de calidad. Pero ojo cuando la investigación la estamos haciendo nosotros y por algo la compartimos con la IA, porque ya esa información, ese trabajo de investigación nuestro, que además queremos que sea exclusivo, ya perdemos el control. Nosotros no tenemos el control de lo que preguntamos a la IA, de lo que compartimos con la IA. Ya ahí lo perdemos y lo puede utilizar cualquiera, de cualquier manera, hacer las filtraciones interesadas que quiera. Porque nosotros las investigaciones muchas veces son largas, no tanto como los procesos judiciales, pero son largas. Y muchas veces iniciamos procesos que no nos conducen a nada, que al final dices, pues mira, esto que nos habían contado, pues no hay caso, ¿no? Pero mal usados pueden cuestionar el prestigio no solo de las personas, sino para mí lo que es más peligroso son de las instituciones democráticas que nos hemos dotado y que tan importantes son. Así que cuidado con el riesgo, ¿no? Exponer una fuente, exponer una línea de investigación, exponer una historia antes de que exista. Pero hay algo más. Las herramientas que hacen posible esa inteligencia artificial no son neutrales. No les digo objetivas, que ya me parece una chorrada decirlo. No son neutrales. No pertenecen a los medios de comunicación.
pertenecen a las grandes corporaciones tecnológicas con intereses económicos, estratégicos y globales. Y eso significa que poco a poco parte del proceso informativo puede desplazarse, de hecho se desplaza fuera del proceso editorial. No de una manera visible, no como censura, sino como una dependencia, una manera muy sutil. Dependencia de infraestructuras que no controlamos, de sistemas que no siempre entendemos, de algoritmos, de decisiones que no se toman en las redacciones ni en los medios. Y ahí donde la pregunta deja de ser tecnológica, se convierte en una pregunta democrática. Porque si el periodismo, si los periodistas perdemos el control sobre cómo se investiga, sobre cómo se protege la fuente, sobre cómo se construye la verdad, entonces pierde también su capacidad de vigilar al poder. Y si en esa capacidad del periodismo como control del poder, la democracia se debilita. Si ya está oxidada, ya no les cuento. Por eso, esto desde mi punto de vista, y por lo que estoy aquí esta tarde y busqué el tiempo, no es un debate sobre inteligencia artificial desde mi punto de vista, que tiene muchas derivadas, que tiene muchísimas utilidades. Es un debate sobre los límites, sobre qué estamos dispuestos a delegar de una profesión tan importante como es la nuestra. Y sobre todo, qué no deberíamos delegar nunca. Porque en un momento en el que todo puede ser generado, manipulado o simulado, el valor del periodismo no está en producir más contenido, está en sostener la verdad y en desmontar la mentira. Y esa responsabilidad es y debería, y yo espero no ver otra cosa, seguir siendo humana. Yo les insisto, si el periodismo, si los periodistas perdemos el control de la verdad, la democracia se queda sin defensa, se queda en manos de los desaprensivos. No me quiero extender más, pero sí decirles que los medios serios, los medios profesionales, por supuesto, tenemos códigos éticos sobre el uso de la IA. En el caso nuestro, en el de Prisa, no es muy diferente, tiene algún matiz, pero es muy similar al que tiene Radio Televisión Española, por ejemplo, en España, y del que tiene el New York Times. El Washington Post es un poco más flexible y el nuestro, como les digo, se asemeja más al New York Times, que para mí es un ejemplo, y al de RTV. Con el de RTV coincidimos mucho en los sistemas y en la apuesta e inversión que estamos haciendo en los programas de Verifica, que son fundamentales. Pero además esto obliga a las empresas, desde el punto de vista interno, a reforzar las gobernanzas internas, los controles, para un enfoque desde la ética, la legalidad, porque esto es un desafío también para los departamentos jurídicos de los medios, y los procesos de la obligación de transparencia interna. Nosotros hemos tenido, además, dentro de los comités de redacción, también en el concreto del país, están pidiendo los comités que demos todavía aún más información de la que estamos dando sobre, no solo decir en esta información se ha utilizado IA, que se utiliza sobre todo en esos grandes reportajes cuando utilizamos datos y ustedes pueden entrar, por ejemplo, al precio de la vivienda, ¿no? Y pueden saber el precio de alquiler, la media, pinchar, yo qué sé, en el tanque y saber el precio en el tanque Santa Cruz. Para ese tipo de mapas móviles y tal se utiliza. Quieren que la redacción nos pide, y todo eso siempre con la supervisión humana de un profesional, pero nos están pidiendo que todavía seamos más explícitos en todo y en la radio también. Yo creo, sinceramente, lo compartí algo, no sé si fue con Victoria antes, con quien compartía, que nosotros publicamos en el país, bueno, nosotros y otros medios, nos hicimos eco de un informe muy interesante de la Comisión Europea, donde decía, no recuerdo la cifra exacta, que ya en Europa sobraban miles de licenciados y que van a seguir sobrando muchos más, y que porque la IA iba a sustituir muchísimas profesiones, y lo que hacía falta eran los oficios de siempre, los oficios tradicionales y los que llevan talento. Yo podría estar toda la vida escribiendo, utilizar todas las IAs y nunca voy a ser García Márquez, ni Isabel Allende, ni nada, ¿no? Eso es talento puro. Y
y, por supuesto, los oficios tradicionales, ¿no? El artesano, la persona que pesca, el agricultor, eso siempre va a existir. Pero fíjense que yo, por ejemplo, que me encanta viajar y ya el uso de los idiomas, o sea, yo me muevo con cacharritos, que estoy en Japón y no tengo ningún problema para entenderme con un pescador en un pueblo remoto de Japón con un aparatito que él habla en japonés y ahí me traduce al inglés y yo le vuelvo a hablar y así nos entendemos, ¿no? Nosotros la utilizamos mucho con documentos oficiales para traducir en español. Te manden la versión traducida. O sea, hay oficios que ya los estamos viendo que antes... Hay gente que tiene mucha... Es muy importante tu visión desde un grupo de comunicación, pero la comunicación es muy importante en otros ámbitos, aunque todos están enlazados. Y qué más la comunicación en las administraciones públicas, que además tiene que ser clara, transparente y generar confianza. Y tenemos para ello, para que nos hable de esta comunicación, pues al portavoz del Gobierno, el que da un poco, el que transmite la acción de Gobierno todas las semanas, y cuando se le pide. Y queremos ver desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la Administración, la importancia de seguir confiando en la comunicación institucional. ¿Qué puede aportar la IA que nos daña? ¿En qué daña la inteligencia artificial a esta comunicación? Bueno, yo creo que dañar no es la palabra, ¿no? Al final supone un reto, ¿no? Antes yo creo que todos los que me han precedido en el uso de la palabra, hay una idea que sobrevuela, ¿no? Que es tener credibilidad y fomentar un espíritu crítico que te permita, oiga, que cuando te llega la voz de alguien que te resulta creíble, diciendo cosas que a lo mejor no te parecen razonables, puedas plantearte si es verdad o no, ¿no? Y tener esa capacidad yo creo que debería ser de primero, no sé si de primero de universidad, de primero de bachillerato, ya no sé, pero de primero, de cualquier curso, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que poner foco. Nos vamos a enfrentar a un proceso electoral más o menos pronto. Parece que en mayo del 27, y yo creo que la IA por primera vez va a entrar de una manera muy importante, ¿no? En procesos anteriores hemos tenido los bots aquellos, teníamos los trolls, etcétera, pero con la IA hemos llegado a un punto totalmente nuevo, ¿no? Yo no sé si con el nano banana que nos decían por aquí antes, pero vamos, que vamos a llegar a un punto diferente, lo vamos a tener, y por lo tanto tener cabeceras de medios de comunicación serios que te validen determinadas informaciones. A mí normalmente cuando te llega algo tiendes a ir a buscar la cabecera, ¿no? Y decir, oye, si esto es verdad, lo habrá colgado en sus redes el 112, lo tendría Radio Club Tenerife, lo tendría la Radio Canaria, lo tendría Televisión Española, ¿no? Te vas como a buscar esas cabeceras. Por lo tanto, esa parte yo creo que es muy importante. La inteligencia artificial en el ámbito de la gestión pública, ¿no? A mí hay una parte que me toca, yo creo que como portavoz, a mí me toca tratar de contar de una manera sencilla decisiones que son muy complicadas, ¿no? Porque lo otro es diagnosticar y lo otro es caer en el populismo, ¿no? Entonces la inteligencia artificial, en mi caso concreto, o en el caso concreto en el que nos desempeñamos en comunicación en el ámbito del Gobierno de Canarias, lo que te permite es acelerar, ¿no? Acelerar la hora de procesar datos para poder tomar decisiones. Yo creo que eso es muy importante de ponerlo encima de la mesa. Y yo, si hay dos tips que me gustaría, antes decía Lourdes que o decían por aquí que era la parte más difícil, sí me gustaría poner encima de la mesa dos enfoques en el ámbito de la inteligencia artificial en la administración pública o en los que está trabajando el Gobierno de Canarias. Por un lado está cómo está preparada la sociedad canaria y el tejido empresarial canaria para adaptarse a la IA, para reaccionar a la IA, económicamente, socialmente, desde el punto de vista de la desinformación. Y vamos a decir, esa es la parte de IA hacia afuera, hacia la sociedad de Canarias. Y la otra es cómo el Gobierno de Canarias implementa la IA para mejorar su eficiencia en la gestión, ¿no? Y en ese doble enfoque que estamos muy centrados ahora mismo. Y me atrevería a decir que en los dos va a suponer un reto muy importante, pero desde toda perspectiva me parece que es una oportunidad más que una amenaza, porque además yo soy de los que opina que no es una amenaza a la creatividad. No sé si esto es polemizar o no. Al final te permite ser más creativo porque puedes invertir más tiempo en hacer locuras. Exacto, sí, y de esas locuras, antes veíamos cuando Pablo nos ponía ese proceso que hacía para generar ese vídeo cuando Muhammad Ali
o Mike Tyson joven, cómo va generando un árbol en el que va eligiendo aquello que le va gustando. Nunca hubiera llegado en un proceso creativo normal a poder ver un resultado de esas características. Nunca hubieras tenido un storyboard, te hubieras quedado en la servilleta. Con el volcán y el otro al lado. Y alguien hubiera dicho, coño, es que eso es muy caro para hacerlo. Nunca te hubieras llegado a tener la capacidad creativa de seguir explorando, seguir rascando. O sea, ¿qué hubiera pasado si Distrito 9, película muy, muy, muy recomendable, yo siempre me quedé con ver más de Distrito 9. Distrito 9 fue una película que en su momento fue de bajo presupuesto, no sé si se acuerdan, estaba en Johannesburgo, y fue una peli muy disruptiva en su momento. Joder, a mí hoy ver un poquito aquí de ese uso de nuevo me genera una oportunidad muy, muy chula, ¿no? Y yo creo que debemos de abordar el futuro, yo creo que con ilusión, ¿no? Y en el ámbito de la administración pública con responsabilidad, pero esto va a ser una responsabilidad compartida. No es que yo me quiera quitar el muerto, pero aquí la responsabilidad es compartida. Oye, si la voz está mal usada, habrá que ponerla. Yo me imagino cualquier disparate en campaña electoral, me voy a imaginar cualquier disparate para la próxima campaña electoral. Y bueno, tendríamos que fomentar esa capacidad crítica, Ana. Ese espíritu crítico, esa responsabilidad y esa formación que nos permita discernir, ¿no? Y llegamos, hablando de formación, llegamos a nuestra catedrática de periodismo, a Carmen Rodríguez. Hemos hablado mucho de la fuente en esta mesa de hoy y me gustaría que nos transmitieras tu punto de vista sobre la relación que tenemos que tener con la IA, los periodistas o los que nos dedicamos a la comunicación, la relación que tenemos que tener con la IA como fuente. Vale. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a asistir a estas jornadas, a participar. Me ha encantado ver algún exalumno y alumnos en el aula, que eso siempre es interesante. Normalmente a veces me los encontraba en la mesa, no es el caso. Y yo lo que debo transmitir es que, bueno, ya mis compañeros han dicho casi todo en este mare magnum en el que nos encontramos, que es que la academia está denominando en muchos casos un ámbito como de incertidumbre. Es un término que se está manejando mucho en la investigación, cómo estar en esa incertidumbre, pero lo cierto es que el periodismo ha estado muchas veces en esta incertidumbre con anterioridad. Lo cierto es que, bueno, ahora estoy justo al lado del representante de la comunicación institucional, pero hace algunos años incluso una de las grandes preocupaciones era la suplantación de la comunicación institucional, el porcentaje altísimo de la comunicación institucional en los medios comunes, los medios generalistas. Eso también creó un punto de inflexión a la credibilidad periodística. O sea, quiero decir, me estoy anteponiendo a la cantidad, a lo de los bulos, a los de la fake, a las de las necesidades de verificación. Y con muchísima anterioridad. Yo recuerdo, yo estudié en los años 80, trabajé en el periódico El Día unos cuantos años y las jornadas preparatorias de la fundación de nuestra facultad hablaban de credibilidad. Es decir, en ese sentido, es un repaso que se me ha ido ocurriendo fundamentalmente hablando, ¿no?, ahora de esta situación. No sé si solo es cíclico, si solo es por el avance tecnológico o si es por, no sé, nuestra no sé si autocomplacencia, nuestra tarea dura como informadores, que siempre estamos ante estos retos, nos encontramos ante estos retos y tenemos que ver qué es lo que verdaderamente sucede. A mí me gustaría, me han pisado todo lo que iba a decir, que lo sepan, que lo sepan, la credibilidad, el uso de las fuentes, o sea, pero eso es normal. A mí me gusta ser siempre presidenta de los tribunales porque Pepe me permite decir, ya lo han dicho. Pero en cualquier caso, lo que me interesa, me gustaría plantear como una reflexión lo que ha ocurrido en la sala hoy. En esta conferencia que hemos escuchado todos atentamente, en ocasiones sin saber
seamos claros, sin saber lo que estaba pasando. O sea, yo soy así de franca. Yo decía, bueno, sí, pero ¿para qué? O sea, el fundamento del para qué que tiene el periodismo, de algunas veces se nos está escapando en este corre-corre de la tecnología. Entonces, está clarísimo que estoy con todo lo que han apuntado de nosotros tenemos que tener el control de qué es lo que sucede con todas estas herramientas, que son herramientas. Y a mí lo que me llamó la atención que se puso de manifiesto en las preguntas de los intervinientes, de las preguntas que le hacían al ponente, algo que a mí como investigador bastante. ¿Cómo me relaciono yo con la IA? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le pregunto? Yo creo que un periodista ha de hacerse esa pregunta como primera instancia. No sé, yo de broma voy por ahí preguntando, oye, tú saludas a la IA, le dices gracias. Que puede parecer un baladí, pero ¿qué haces? ¿Le das instrucciones solo? ¿Cómo te manifiestas ahí? ¿Por qué? Porque, bueno, yo traje aquí algunos textos, pero bueno, porque esa es la manía de acompañarse de textos y luego no hacerles ni caso, textos académicos, en donde está hablándose de que la IA ya va a ser el relevo, el futuro, o sea, va a ser el relevo nuestro. Eso lo dicen también los académicos. Pero siempre tienen un espacio en donde dice, bueno, pero es una oportunidad y es un reto para plantearnos y replantearnos la credibilidad. Y es un reto para nosotros siempre tendremos nuestra fuente. ¿Qué sucede con el caso que acabas de exponer? Esto todo lo he ido reflexionando ahora utilizando el clima iba a decir el clima del aula, utilizando esta idea. ¿Qué sucede? Nosotros hemos hablado de las fuentes desde la primera ponencia, desde la primera presentación, bueno, ya me quitó el rollo mío, pues bueno, pues me invento otro. Pero has hablado de cómo la obligatoriedad ética, por tanto, que es la ética que nos estamos planteando siempre a todos los retos, pero que les digo que esto no es original, ha sucedido a lo largo de los últimos 50 años. La ética de decir, tenemos que poner IA. Vale. Mi planteamiento es, IA no es o no va en contra de la transparencia, que es otro de los términos. O sea, solamente el IA. Por eso dices que ahora se está exigiendo deontológicamente más especificidad. Sí, sí, incluso de cuál se usa, porque hay muchas. De cuál se usa, de acuerdo. Pero, ¿y quién está detrás de ese contenido que encima, desde el punto de vista operativo, está la duda de que quién es el autor y quién es el dueño? Por supuesto. Y eso es otro de los aspectos que estamos analizando, ¿no? Nosotros analizamos lo que ustedes hacen. Entonces es nuestra principal función e intentar hacer una reflexión acerca de eso. Y primero la autoría, luego la fuente que hasta donde yo llego de mi amplio desconocimiento de la utilización de la IA, no solamente es que dice cosas que no son, sino que dice fuentes erróneas. En la academia eso está existiendo constantemente. Incluso en los programas de humor han salido ejemplos en donde la academia, con ejemplos de estos textos como el que tengo yo aquí, en donde las referencias bibliográficas se ha demostrado algunas no existir, y se han trasladado al mundo cómico de la IA, que también lo tiene. Y al mundo académico, en las tesis doctorales han descubierto también referencias que no son ciertas, que son sacadas de IA. O sea, pero eso no hacía falta ni la IA. Yo tengo una sinceridad que me... Por ser justos y defender alguna IA, también puede generar contextos en el que las fuentes son exactamente la que tú le dices y que no se vaya a otra fuente. Tú le dices, oye, que hay que saber de entre usarla. todas estas fuentes que tú estás diciendo y sin salirte de este marco conceptual, hazme este análisis. Me refiero, ahí la IA, por generar debate, se va defendiendo. Me refiero a
porque también alucina, Sí. entonces cuando empieza a alucinar poder abrir una ramificación desde el punto en que se perdió y no sabes por qué, en un momento, cuando llevas una conversación, de repente alucina y se pierde algo por el camino, tienes que volver a enfocarla al principio. Bueno, ahí las versiones se van intentando corregir, ¿no? Y van rápido. Yo estoy absolutamente convencida de que eso sucede, pero ponte en el lugar de que yo estoy en un ámbito en donde 80 alumnos que quieren ser creadores de contenidos los tengo que convertir en periodistas. Ay, sí, Tarea complicada, tarea complicada. Suerte en la vida, ¿no? Suerte en la vida. Suerte en la vida. Suerte en la Antes vida. hacían la broma, me decía, ¿qué va a pasar con nuestra profesión? Le digo, ¿no te has dado cuenta que me jubilaré prontito? Entonces... Pero Carmen, perdona, pero yo creo que el debate... Estoy dándole un poco de humor Sí, porque sí, no, y es estás tan planteando complejo. cosas muy interesantes. Primero, cuando dices esto de quieren ser creadores de contenido, o sea, yo creo que esto también lo hemos visto, porque yo estuve en el proceso de selección de personal de la televisión canaria, mucha gente venía de la pirámide, de la ULA, allí se hicieron las pruebas y mucha gente venía, no quería ser periodista, quería ser famoso. Y quería salir en la tele. Y digo, mira, pues que te equivocas, vete a las productoras, porque yo estoy haciendo unas pruebas de selección de personal de informativo. O sea, esto es para ser periodista, no para ser famoso. Pues o sea, por eso y ahora te digo. esto es lo mismo, ¿no? Ahora y luego hay algo muy interesante que tú decías antes, porque ahora estamos como achacando a la IA temas que son de falta de ética de la profesión, que no tienen nada que ver con la IA. Antes decías tú, es que durante mucho tiempo el periodismo institucional, que al final no deja de ser la propaganda política, es decir, todos lo suplantó a las redacciones por la debilidad, porque los medios de comunicación llevan en crisis muchísimos años. ¿O no? ¿O no? No, pero yo sé a dónde quiero llegar. O sea, yo he tenido que levantar, que hace recientemente, ¿no? No tiene un ámbito nada que ver con la política, sino con el deporte. Decir, oye, ¿y por qué este titular y esta información de tal? Es que esto no cuadra con esto, con lo que pasa. No, es que en la nota oficial del Tenerife, pongamos, ¿no? No quiero decir el caso exacto, ¿no? ¿Y por qué lleva tu firma? Es decir, esto no tiene nada que ver con la IA. Eso tiene que ver con la ética del periodista, de saber que una nota de prensa oficial, sea de un club, de una asociación de vecinos o de una lucha canaria, es una fuente más que hay que contrastar. Y ahí está tu trabajo. ¿No? Sí. Y si lo publicas como nota, desde luego no puede llevar tu firma. Pero como tampoco puede llevar una firma un teletipo de una agencia de F que ya tiene un autor, que es otro periodista y otro compañero. Y esto no tiene nada que ver con la IA, esto tiene que ver con la ética del periodista y del periodista, porque muchas veces somos los directores los que vamos a corregir esas cosas, ¿no? O sea, del medio. Y con la precariedad. Yo les prometo que yo no quería polemizar. Yo lo que quería era hacer un mapeo. Ha generado debate y está muy bien. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien, porque además ha generado un debate que todos estamos pensando. Y al final, la inteligencia artificial tiene algo que tiene que ser regulado sí o sí, y es la ética, sobre todo, y la honestidad con el espectador, en el caso de los medios de comunicación, la honestidad con el espectador, con el lector o con el oyente. O sea, el que nos esté leyendo, el que nos esté escuchando, el que acceda a estos medios de comunicación, que Pero utilicen... es que ellos no son medios de comunicación. No, a nuestros medios de comunicación, utilizando la inteligencia artificial, tiene que saber que esa información está generada con la inteligencia. Pero eso ya lo tienen los medios. Pero nosotros muchos que solo utilizamos para esas cosas que te digo, porque no permitimos imágenes manipuladas por IAs ni fotos. Lo decimos. Pero Lourdes, no todo el mundo lo hace. Bueno, entonces, ¿cuál es el reto principal Que nos desde mi cargamos punto de además vista de la normativa, sobre todo europea? Que se regule bien la ética. O sea, lo que no puede ser es que el lector no sepa o el espectador no sepa que ese vídeo está generado de esa manera, ¿no? Sí, Lo que decíamos antes, nuestros hijos no van a saber si es verdad lo que están viendo o lo que no. Un abogado, un juez, no va a saber si la imagen que se le está presentando Lidia, es o no es. El problema está que tampoco, porque sea creado por la IA, no es que deje de ser verdad siempre. Claro. Ese es que mucho más complejo. otro ámbito deontológico que nos tenemos que plantear. Una cosa es que sea recreado o es que las infografías clásicas no tenían una recreación. O sea, permítanme que como yo me dedico a reflexionar ahí en esa pirámide ahí sola a veces, pues, a veces Pero eso tal vez implica también un proceso de formación diferente. Pero fíjate... En primero, que era lo que yo decía, ¿no? Al final hay que instalar esa idea de una manera muy clara, ¿no? Ana, es que yo te voy a comentar una cosa, o sea, que tengo un hijo de 12 años y me pasa como a ti, que hubiera disfrutado de prom más que, se hubiera enterado mucho más que yo que he disfrutado.
Nosotros estamos, primero esto hay que empezar por la educación, porque es que las universidades, quedamos o no, se están quedando absolutamente obsoletos y los profesores están como intentando reubicarse en esta situación. El sistema británico de educación, ojo, el Ministerio de Educación británico, el sistema de educación en primaria, que es el que adopta Finlandia y otros muchos países, en primaria está reconocido como uno de los mejores sistemas educativos, ha modificado el plan de estudio para introducir la formación en IA desde los 6 años. Han quitado asignaturas para meter 5 horas lectivas, porque claro, ustedes saben cómo es esto de la educación, para meter una asignatura hay que quitar otra. Sí. Y han metido la IA y lo que ellos llaman, debería ser como una especie de portavesía, porque le da mucha importancia al debate público en la defensa de las ideas y tal, han metido, o sea, que te va a salir portavoces así. Sí, sí, sí. La oratoria y han quitado otras asignaturas que le ven menos utilidad. Tal. Claro, nosotros... tú dices, nuestros hijos van a saber mucho más que nosotros del tema este, porque ellos son nativos digitales y nacen con la IA. Es que los profesores, hay determinadas asignaturas que primero que hacen los exámenes con el ordenador y segundo que hay programas de IA que se los dejan utilizar, porque la utilización de la IA y cómo la entrenan y cómo la usan, para ellos tiene un valor para el mundo al que van a salir, que no es el nuestro, que van a salir a otro, por favor. O sea, que no queramos ponerle puertas al campo, sino formemos a los jóvenes definitivamente en el mundo con el que van a trabajar. Bueno, formemos a los jóvenes o permitamos que se nos formen a nosotros. Claro, también. claro. Porque esa es la otra vertiente, que a veces estamos con este discurso en el que yo me incluyo, en el de necesitamos hacer algo, a veces es ser un poquito permeables también con respecto a esa forma y esos usos. Pero claro, eso cómo entronca con los principios que al final, lo que hemos hablado, todos los que acabamos de hablar, hemos hablado de los fundamentos básicos teóricos de la comunicación. Teóricos y puestos en prácticos, pero son los fundamentos. Entonces, ¿cómo entronca eso bueno, queremos seguir siendo periodistas o no? Es que no lo sé. Yo tengo a mí lo que me parece, quería apuntar una cosa. Ella toma relevo de los periodistas. No, yo quería apuntar algo porque todos que hemos vivido la irrupción de la era digital y de las redes sociales, y hemos visto cómo se achaca a esas herramientas la falta de espíritu crítico. Y realmente para utilizar la IA y para estar bien formados en IA necesitamos ese espíritu crítico en unas generaciones en las que parece que no abunda. Yo ahí es donde veo una... Yo no lo comparto, perdona que sea el pepito grillo. Yo creo que la generación, esto de criticar a la gente joven, lo han hecho siempre. O sea, yo cuando salía al mercado a trabajar, los veteranos, señores directores de Copa y Puro de los periódicos pensaban que los que veníamos detrás no nos enterábamos de nada. Y no es así. O sea, yo veo una juventud muy formada. Yo creo que ahora tenemos en Canarias la juventud mejor formada que yo he conocido, que los que vienen detrás súper inquieta, que tienen un desarrollo, unas oportunidades que nosotros no tuvimos en aprendizaje de idioma, en capacidad de conocer. Primero Canarias, que antes no se conocía, no salíamos de nuestra isla. Ahora tienen un conocimiento y tienen más presencia de contenidos canarios que los que tuve yo cuando estudiaba. No podemos desacreditar la juventud. Cuando decimos 1 de cada 4 jóvenes tiene ideas de ultraderecha, ¿y los otros 3? ¿Por qué no ponemos en valor a los otros 3 que no la tienen? Yo tengo un hijo, repito, de 12 años, pero no el mío. Todos los amigos que vienen a casa me asombra. Yo el otro día llegué y me estaban analizando un debate que habían visto en TikTok entre Irene Montero y Albice Pérez en el Parlamento Europeo. Yo ni conocía ese debate y estaba oyéndolos a ellos que estaban ahí cenando y el análisis que hacían. Y yo no se lo escucho a gente de 40 ni de 50. Lourdes, o sea, perdona, pero no todos los niños no, claro. Y hablaba sobre todo del uso que hacen en el medio, que meten en la IA el tema y sacan la nota. Me lo comentaba alguien de una cadena de televisión de aquí, de que, bueno, que nuevos profesionales abusan, y tal vez me refería yo en eso al abuso de la inteligencia artificial para crear tus informaciones, tus noticias, y que te abandonas, o sea, sigues abandonándote y pierdes lo que tú mismo hablabas de las cualidades del periodista, ¿no? En ese sentido, perdona que te interrumpa, Ana, voy a decir algo que antes se me quedó aquí y digo, lo voy a apuntar porque esto lo tengo que contar. Antes decía Lourdes que cuando les llegó el informe de la UCO, ellos utilizaron una herramienta para detectar las líneas principales y tal.
A nosotros el informe nos llegó a la misma hora, lo que pasa es que ustedes tenían el informativo antes que nosotros lo teníamos a las 2:30. Ya yo tenía el bolso aquí y de repente nos llega aquel mastodonte de no sé cuántas páginas y dijimos, no. Me dijeron, Lidia, mira lo que nos ha llegado. Y digo, ¿y ahora? ¡Ay! Que es la 1 de la tarde, ¿qué hacemos? O sea, ¿eran cuántas páginas, Lourdes? 500 y le faltaban 300. Le faltaban 300, eran 800 páginas que luego llegaron al día siguiente. Exacto. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Nosotros dijimos, esto hay que contarlo. Lo principal hay que contarlo, hay que sacar extractos. Nosotros no utilizamos herramientas de inteligencia artificial. Nosotros cogimos, Lidia, empieza tú de atrás para adelante, que yo empiezo de adelante para atrás, y de la página esta a la página al otro. Y fuimos sacando los extractos que consideramos que eran importantes. Y mientras tanto ya había una redactora que estaba en la pecera puesta, preparada para hacer un directo. Nosotros lo hicimos a la vieja usanza. Claro, herramienta artesanal pura. Pero Lidia, nosotros, cuando yo te digo eso, que es una manera de simplificar, nosotros tenemos una redacción de tribunales, encima nos llegó antes porque tenemos gente en Madrid que está pendiente siempre del Supremo, de la audiencia, y estábamos, además empieza el informativo nacional y luego vamos nosotros pegados. Yo te lo decía porque yo no estoy en la redacción ya, no estoy en los servicios informativos, y yo lo veo en la calle, pongo y haces de novelera rápida y vamos y lo usas, ¿no? Claro que hay que usarlo. Por supuesto que a mí no se me ocurrió. A mí no se me ocurrió. Ahí a lo mejor hay un giro, y, no lo sé, a lo mejor hay un giro ahí y a lo mejor los grandes medios, no lo sé, por esto de las estructuras empresariales, si tuvieran en plantilla personal propio en el ámbito de la IA, tú puedes tenerla entrenada. O sea, tú puedes coger una inteligencia artificial y que haga la que hace tribunales normalmente, y en lugar de tener que esto es algo que pasa mucho, que tenemos una licencia de pago y la comparten 5 personas. Y entonces eso va alucinando continuamente porque estás continuamente dándole bandazos, ¿no? Si tú coges una y la entrenas y generas un universo y le dices, oye, estas son sentencias similares y sobre estas sentencias similares yo he sacado estas noticias. Le empiezas a parametrizar de una manera en que haya un orden lógico. Lo están utilizando todas las profesiones. Claro, vamos a ver. Entonces yo te iba a decir, nosotros, por ejemplo, un ámbito muy concreto, ¿no? Proesca, por poner un ejemplo, Promoción Exterior de Canarias. Nosotros hemos hecho un análisis de un perfil de implementación de IA en procesos. Oye, ¿nosotros qué estamos analizando? Cuando vamos a un mercado determinado, nos leíamos memorias de impacto económico, las últimas memorias de los últimos años, informes del ISEX de los países de origen para determinados mercados, evolución, bueno, toda esa parte. La gente que lo hacía, el equipo que lo hacía, se ha dedicado a hacerlo enseñándole a su inteligencia artificial, su versión de la inteligencia artificial, qué está haciendo en cada momento. Claro, el gap de error se va haciendo cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Claro. Y a veces alucina. Así todo, siempre tiene que haber una parte final de análisis. Pero ahí es donde yo creo que lo que tenemos que hacer es utilizarlo de una manera diferente. Igual que tú tienes, no lo sé, igual que tú tienes en el grupo Prisa, porque yo trabajo en el grupo Prisa, tú tienes tu perfil de usuario dentro del grupo, pues tu perfil de usuario, igual que tienes una licencia de Word o de Windows, tendrás que tener una licencia de Gemini o de ChatGPT o de Cloud, de uno. Y con esa licencia es la que va a ser tu avatar, tu entorno de inteligencia artificial para analizarlo en este ámbito concreto, ¿no? Bueno, daría para mucho más, ¿no? Porque al final yo lo que intento es, yo con cada gorra tengo un perfil diferente, el mismo pago, ¿eh? No tengo una diferente. Pero quiero decir, yo tengo una como viceconsejero de presidencia, tengo una como presidente de Proesca y tengo una como viceconsejero de comunicación. Y yo siempre voy a la conversación o al entorno en el que estoy cuando hablo, cuando quiero discutir con Hacienda de algo, me voy al de viceconsejero de presidencia y, oye, y empecé mi conversación con ellos poniéndole del portal web del Gobierno de Canarias mis competencias, mi decreto de nombramiento, le puse a cada uno cuáles son mis responsabilidades, en qué ámbito legal me tengo que mover, etcétera. Bueno, y lo vas entrenando. Quiero decir, yo creo que ahí en la profesión, y pasa desde el principio, y yo soy totalmente partidario de en las escuelas ponerlo, ahí hay una parte de que esto ha llegado para quedarse y tiene que estar, y tenemos que usarlo. Y la potencialidad a mí me sigue pareciendo tremenda, ¿no? Tremenda. La funcionalidad, nosotros porque estamos aquí hablando de comunicación, ¿no? Pero yo tengo una experiencia reciente, personal, muy dura, ¿no? Por la enfermedad de un familiar muy cercano. Y yo, sin ningún programa, sin entrenar nada, sin nada, metí un diagnóstico en Perplexity, que era la que tenía,
y donde los médicos decían 6 meses, 1 año, 6 meses, 1 año, la diferencia entre, no, bueno, fueron la diferencia, la fecha de fallecimiento que marcó la IA con la realidad, la diferencia fue de 6 horas. Nada que ver con los 3 meses, ni entre 6 meses y 1 año, sino que una semana antes me dijo el día exacto con 6 horas de diferencia. En la medicina se está aplicando, o sea, cualquier prueba de diagnóstico que nos hagamos nosotros por cualquier problema, una resonancia, una radiografía tal, que hasta que ve el especialista se te queda caducada, pues tú la pones ahí y te la informa con un informe radiológico, porque tengo médicos en la familia y cuando tal, dices, impecable, ni yo hubiese visto esto, ¿no? en este TAC. Se está utilizando en medicina para desatascar. El Servicio Canario de Salud y bueno, el andaluz y todos están utilizando la IA para desatascar todo lo que es el informe de primer diagnóstico. Es decir, la IA se aplica absolutamente a todo. Y ojo, porque no todas las personas tienen usos, que a mí me da mucho miedo, ¿no? Y es que no todo el mundo, la salud mental es una asignatura pendiente del servicio público. Hay muchísima gente sola, con depresiones, con problemas fuertes de salud mental. Y su compañía y con quien conversan es con Alexa. Y quien les da ánimo, eso existe. Hay hubo una película, si se acuerdan, de... Ahí, por poner con esas relaciones. Dos ejemplos encima de la mesa en otros usos, ¿no? En el ámbito de servicios sociales, por lo menos a nosotros, en Gobierno de Canarias actualmente, nos ha permitido revisar de una manera profunda determinados procedimientos que tienen que ver con minorar las listas de espera en materia de dependencia, en materia de discapacidad y poder lograr acabar con listas de espera en islas no capitalinas y llevarlas a casi cero. Y estamos hablando de listas de espera que estaban por encima de los 350 días, ¿no? Al final va a suponer la auténtica... Cuando decía antes, ¿no? En el gobierno tenemos como esa doble... ¿Cómo se va a adaptar la sociedad canaria a la inteligencia artificial y el tejido empresarial, etcétera? Y cómo lo va a hacer el propio gobierno, ¿no? Y para nosotros está suponiendo un reto muy, muy importante. En el ámbito de la medicina, yo tuve la oportunidad de acompañar al presidente y a la consejera de Sanidad, no sé si recuerdan, en su momento a visitar la sede Telefónica, la ciudad de Telefónica en Madrid y estar trabajando con ellos algunos proyectos pilotos que estamos viendo, claro, y los avances son espectaculares. O sea, camas que te monitorizan en tiempo real y en función del análisis de determinados parámetros y tutorial médico lanzan determinados avisos. O sea, hay todo un mundo por explorar, ¿no? O en el ámbito de la educación también con Telefónica, que aluciné, una visita súper recomendada. Recuerdo, claro, una clase monitorizada hasta un punto en el que en función del alumno que era, te adaptaban las tareas a los niveles de cada uno de los alumnos, por cómo estaban atendiendo en clase, por los tiempos que tardaban en responder a determinadas cosas. O sea, ahí yo creo que vamos a vivir una auténtica revolución. Hemos profundizado mucho como en el aspecto ético de responsabilidad. Me gustaría, ya casi para terminar este debate, pues Vittorio, Onando, una aportación más desde la aplicación directa de las posibilidades que se abren en el mundo de la comunicación y de la divulgación. No, dale tú. Bueno, no, yo simplemente de todo lo que hemos hablado, alguna conclusión también en la colación a lo que estás comentando, Ana, que yo creo que queda claro que la inteligencia artificial es una fuente o es una herramienta. Claro. Es evidente que es una herramienta más que una fuente. Y tenemos que... Para mí es una herramienta y me moriré pensando que es una herramienta. Y entiendo lo que dices, Alfonso, de que la propia inteligencia artificial la puedes entrenar para que termine siendo una fuente, pero a día de hoy a mí me cuesta muchísimo creerlo. Me cuesta muchísimo yo ahí llegar siento, no lo tengo, o sea, yo creo que eso es más el uso que estamos haciendo, de verdad, o sea... Es que la mayor parte de la gente utiliza la IA de manera intuitiva, sin formación previa para usar la IA. Porque yo creo que la IA, o sea, está en pañales. Y más en pañales estamos nosotros, con lo cual yo creo que... Yo te diría que estamos más en pañales nosotros que la IA, o sea, de verdad, o sea... Eso, que más en pañales estamos nosotros, o sea, nosotros estamos muy en pañales y eso, tenemos que educarnos nosotros para aprender a usarla como herramienta.
Y a esto añado lo que tú decías, Lourdes. Pongo un ejemplo muy sencillo de que igual somos nosotros los que tenemos ya una edad, yo sigo siendo joven, ¿vale? Pero los que tenemos ya una edad y que no hemos convivido desde el inicio con el tema de la IA y de los bulos y de cómo se modifica y se miente a través de las redes sociales, un ejemplo en casa. Sobrina de 13 años, adulto de 48. Se suspende, le llega al adulto de 48 años por WhatsApp, se suspenden las clases, el típico bulo que hay siempre que hay temporal. Y le dice, me ha llegado el WhatsApp de que mañana no hay clase. Respuesta de la joven de 13 años. Lo voy a mirar en el Instagram de la Consejería de Educación. Eso lo vi yo en casa, lo he visto. Con lo cual, igual, como decía Lourdes, la gente más joven ya empieza a estar entrenada con todo esto. Que sí. A pesar de lo que podamos pensar los más adultos. Sí. Pues bueno, yo creo que ha habido un debate así espontáneo y muy interesante. Si alguno quiere hacer alguna pregunta a los miembros de la mesa, es el momento. Y si no, pues agradeciéndoles a todos su participación, su implicación, sus aportaciones. Y a ustedes por la presencia, pues muchas gracias. Yo estoy sudando. Finaliza el primer día de las segundas jornadas de comunicación pedagógica de Canarias. Le emplazamos a mañana en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria.